O sea, ¿qué tendrías que trabajar tú desde el problema? Primero entender el problema que te están pidiendo, ¿no? ¿Han trabajado algún problema así o no? De máximo y mínimo. Sí, se mostró. Mostró uno de un pez que iba en contracorriente de un río, que es como velocidad mínima que necesita para poder llegar de un punto a otro. Ah, perfecto. Ya, entiendo. Este también tiene que ver con el tema de la segunda derivada, ¿cierto? Con el tema de la primera derivada, por lo pronto. Ah, Hay que caminar hacia allá. sí, es que como dicen máximo y mínimo. Sí, es que en realidad está todo relacionado. Porque ¿qué encontramos con la primera derivada? Sí, es creciente, decreciente. ¿Cómo? Creciente, decreciente. Y después si nosotros derivamos a la aceleración, ¿qué encontramos? Cóncavo convexo. Claro. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Porque dice, mira, fíjate bien lo que dice. ¿Qué es lo que nos piden? Usando este modelo, ¿cierto? Estimar los valores máximos y mínimos absolutos de la aceleración del transbordador. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya, ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿a alguien se le ocurre cómo comenzar? Primero sería derivando la primera función. ¿Cómo? Primero derivando la primera función. Ya, si nosotros primero derivamos la primera función, ¿qué encontramos? Que es creciente, decreciente. ¿Qué encontramos cuando derivamos b de t? La derivada de la velocidad, ¿qué es? La derivada de la velocidad, ¿no saben qué es? Aceleración. Si yo tengo la posición, derivo, y obtengo la velocidad. Vuelvo a derivar y obtengo la aceleración. En ese caso, claro. En este caso estamos de la velocidad a la aceleración nomás, porque ¿por qué primero yo no sé por qué se le habrá ocurrido primero derivar? Porque uno, claro, puede hacer el problema de forma intuitiva y ya sabemos que si me dicen máximo y mínimo tengo que derivar, pero dentro del contexto, ¿qué es lo que tenéis que derivar y por qué lo tienes que derivar? ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo tienes que derivar? Primero que todo, ¿por qué tenemos que derivar la velocidad? Porque esa es como una velocidad relativa, por así decirlo. Ya, pero me da la velocidad, ¿cierto? El problema me da esta ecuación que representa la velocidad. ¿Por qué yo tengo que derivar? ¿Qué voy a conseguir cuando yo derivo? Una velocidad en un instante dado. O sea, un No, punto fijo, ¿no? no porque la velocidad, esta es la velocidad. O sea, si tú La la velocidad. derivas, va más allá, ya deja de ser velocidad. Por eso yo preguntaba, después me entró la duda, en que si uno deriva, ¿por qué deriva? ¿Qué es lo que voy a derivar? Porque cuando se me ocurrió derivar la velocidad, claro, yo puedo derivar v de t. Pero antes de que yo explicara esto, ¿qué sentido tenía derivar? ¿Por qué yo tendría que derivar? Esa es la pregunta. Entonces aquí, vámonos aquí al meollo. ¿Qué me dices? Usando este modelo,
Me piden estimar los valores máximos y mínimos, absolutos. ¿Cierto? Tengo los valores máximos y los valores mínimos. Entonces, eso me llama inmediatamente a derivar. Sí. Pero me piden los valores máximos y mínimos de qué cosa. O sea, usando este modelo, debo estimar los valores mínimos, máximos y mínimos de quién? De la aceleración. Por lo tanto, ahí es donde primero va a derivar. Claro, vamos a derivar. ¿Pero por qué vamos a derivar? Porque la derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces, si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Hasta ese punto vamos bien, ¿o no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿de prima desde cuánto sería? Calculemos la derivada, por favor. Esto sería 6, 0, 3 por 3 serían 9, 3 por 1, 3, 0, 0, 0, eso, ¿no? T cuadrado. Podemos derivar esas cosas, ¿cierto? No, eso ya no forma problema, ¿o sí? Aquí tenemos que derivar esto. ¿Cuánto sería? El 2 pasaría multiplicando hacia adelante. 2 por todo eso, ¿cuánto es? Eso por T. T más 23,61. Y eso es igual a la aceleración. Eso es igual a la aceleración. Bien. Tenemos la aceleración. Ahora, ¿qué tengo que encontrar? Tengo que encontrar los valores máximos y mínimos de la aceleración. Por lo tanto, ¿qué hacemos para encontrar el valor máximo y mínimo? Criterio de la primera derivada. Entonces voy a tomar la aceleración y la voy a derivar y la voy a igualar a cero. ¿Sí o no? ¿Qué voy a encontrar con eso? Puntos críticos y que pueden ser máximos o máximos o mínimos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos y todas? Sí. Catalina, gracias. Miguel, Nico, Sebastián, Eduardo, Pablo, Nova Queen. Sí, profe. Ya. Ahora hagan todo eso que hacen. Sí, te escucho. Entonces derivan la aceleración, igualan a cero y encuentran el punto crítico. Vamos, no demoren, por favor. Me avisan cuando esté listo.
¿Estamos o no? ¿La lograron? Entonces, la derivada de, voy a multiplicar 0.003906 por 2, ¿cuánto es? 0,0078 12t menos 0,18058. ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo eso es igual a 0? Cuando t es igual a 0,1858 dividido en 0,007812. $0.18058 dividido 0.007. Y eso es igual a 23 aproximadamente. 23,1. 12. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos hacer? ¿Ahí termina el problema o no? Encontramos el valor crítico, ¿no? Sí, pues, ahora hay que ver cómo se comporta con los extremos. ¿Cómo se comporta con los extremos? Ya. Ahora, yo creo que hay un análisis que nos falta, porque ya, ahí tenemos el punto crítico, de acuerdo. Pero me piden los máximos y mínimos absolutos. Y aquí tenemos un valor solamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuándo es un máximo o un mínimo absoluto? ¿Cuándo es local? Lo cual es cuando es en un punto específico, pero puede haber lugares que sean más altos o más bajos en la gráfica. Ya. ¿Y aquí dónde estamos? ¿Y en la gráfica, aquí en dónde estamos? ¿Dónde estamos trabajando? ¿En qué intervalo? ¿Dónde estamos trabajando? Estamos trabajando en un intervalo, ¿cierto? Que es cerrado. Me está diciendo que t vale 0, que t vale 126. Entonces, como venga la curva, es una cúbica, por eso la hice así, vamos a tener seguramente ahí un punto, porque aquí se corta, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un punto, ahí vamos a tener otro, tal vez vamos a tener otro, hay que identificar cuántos tenemos, ¿sí? En este caso me arrojó 1. Me arrojó 1, porque estamos analizando, la cúbica es la velocidad. Ahí estuvo el error mío. ¿Cachai? Pero la velocidad, pero la aceleración, que es la velocidad
la derivada de la velocidad es cuadrática, ¿cierto? Entonces lo más probable es que gráficamente tengamos una cuadrática parábola positiva. ¿Te fijas ahí? Entonces lo más probable es que tengamos ese punto y ese punto, ¿cierto? Este punto de aquí me lo va a dar el extremo cerrado, ¿cierto? Siempre el extremo cerrado va a ser un mínimo o un máximo. ¿Sí? Y el otro el punto que me dio, que en este caso lo más probable es que vaya a ser mínimo. 23,12. Entonces, luego de tener esto, esa información, ya, es que vamos a tomar el punto que tenemos y lo vamos a... Por lo tanto, tendríamos que reemplazar ya. ¿Cuántos? Vamos a tomar el ADT, ¿cierto? Ese es 0,003906 t cuadrado menos 0,18058t más 23,61. Entonces, ¿cuántos te tengo que analizar? A ver, vamos a analizar el intervalo, ¿cierto? Cuando t es igual a 0, cuando t es igual a 126, no, pero vamos a analizar primero el t, que es más chico, que sería 23,12, que es el punto crítico que encontramos, y el otro sería t igual a 126, ¿ya? Entonces, tenemos que encontrar el a de 0, ese va a ser fácil, ¿cierto? Va a ser 23,61, lo tenemos. Necesito un voluntario para que encuentre el a de 23,12 y el a de 126. Por favor. A ver, voluntario que yo elige, y Catalina, escoja el primero, evaluar la aceleración en el punto 23,12 aquí. Puede ser usted Catalina, usted Miguel, Nova Queen también usted. Y Pablo Sáez, Eduardo, Sebastián y Nico, evalúen el A126, por favor. 2 minutos y medio y lo revisamos. Ya, profe. ¿Cuál hiciste tú de la 126, no? Sí. ¿Cuánto da? 62,86. Ya, gracias. ¿Y el A como 23,12? 21,52. Perfecto. Bien, ¿qué me permite concluir entonces? ¿Qué concluyo? Por lo tanto, ¿qué puedo decir de la aceleración? ¿Cuándo se da la aceleración máxima? Por lo tanto, la aceleración, viste que igual nos saltamos, vamos a hacer aproximación igual. Aceleración, ¿cuándo es máxima? La aceleración es máxima ¿qué más coloco? Aproximadamente 67,86. ¿Qué cosa? Pies partido por segundos cuadrados. ¿Por qué? 62. Recuerden, 62, profe.
62,86 pies sobre segundos cuadrados. Recuerden que la velocidad estaba definida en pies por segundo. Si derivaste, encontraste la aceleración, pies por segundos cuadrados. Es como cuando yo derivo el 1 partido por x, ¿cierto? Si derivo el 1 partido por x me queda 1 partido en 2x al cuadrado, ¿o no? Me parece que me queda 1 partido en x cuadrado nomás. A ver, por ahí. Sí, a ver, sí. Sí. Menos 1, sí, menos. ¿Sí? ¿Te fijas? Entonces aumenta el denominador. El exponente del denominador aumenta. Entonces, si eran segundos, ahora van a ser segundos cuadrados. Bien. ¿Y qué más puedo decir? La aceleración es máxima, como aproximadamente en... Y la aceleración es mínima aproximadamente en... ¿Cuánto? ¿Cuánto es mínimo la aceleración? 21,5. Sí. Pies sobre segundos cuadrados. Bien. Ahí hay un buen problema de interpretación de en que había que derivar 2 veces, sí, pero usamos el criterio de la primera derivada para... Primera derivada. Que la primera derivada la tomamos como nuestra función después. ¿Está claro o no? ¿Sí? ¿Está bueno el problema? ¿Le gustó? Igual había que ahí razonar ciertas cosas. El intervalo, por ejemplo, es súper importante tenerlo presente. ¿Dónde vas a trabajar tú? Porque acuérdate que T, siempre T, iba a ser mayor o igual que 0, iba a ser menor o igual que 126. Entonces, este es mi rango. Si estoy en los reales, entonces no hay problema. No van a haber mínimos absolutos ni máximos absolutos. Pero en un intervalo cerrado, la función puede venir así. ¿Te fijáis? Entonces, en el intervalo cerrado hay elementos que hay que considerar. ¿Ya? Eso. Bien. ¿Qué más podríamos revisar? Dígame. Profe. Entonces, con ese 23,12 que salió, nosotros no teníamos cómo saber si era un máximo o mínimo absoluto. Es que no es, po, porque si hubiera sido, entonces, no, porque lo que nosotros encontramos en este intervalo cerrado es un punto crítico adicional, ¿cachai? Cuando nosotros derivamos e igualamos a 0, encontramos el punto crítico en donde puede ser máximo o mínimo, ¿cierto? Pero por lo que expliqué arriba, el intervalo cerrado, como te entrega 2 posibilidades más, entonces también los tenemos que considerar como puntos críticos al momento de evaluar, ¿sí? Entonces, en ese caso cuadrático, bueno, vamos a tener un valor máximo y un valor mínimo dentro de ese intervalo. ¿Sí? En ese caso, se considera un mínimo absoluto al de menor valor y a ese un máximo absoluto. En ese caso, claro, ¿cómo clasificamos ese punto de acá? No sé si lo tendríamos que clasificar. ¿Sí? Yo creo que lo descartamos simplemente. Como andamos buscando el máximo y mínimo absoluto, lo descartamos. Ahí como que no nos interesaría saber si es que es máximo o mínimo, porque como me piden que sean absolutos, en ese caso yo creo que lo descartamos nomás, Nico. O sea, no podríamos hacer que si es mínimo o máximo con sacarlo nomás. No, Si estamos en el intervalo, hay que notar los puntos críticos del intervalo. claro, exacto. Lo que te entrega el intervalo más lo que te entrega es evaluar la primera derivada a 0. Ya. ¿Profe? Bien. ¿Iba a decir algo? ¿Profe no tiene algún ejercicio así como de variables relacionadas? Variables relacionadas. A ver. ¿Cómo que podría ser?
¿Se acuerda de ese, por ejemplo, ejercicio de optimización que la de la demostración? O sea, el profe puso otro en la clase la última clase que tuvimos, que era de relacionar el tema de dos volúmenes. Ya. Problema sí, no creo, parece que no tengo de eso. En varias variables, o sea, en más variables quizás, pero eso ya no es de cálculo. Eh, mm. ¿Por qué están viendo cálculo en varias variables ya o no? ¿O solamente...? No, No, sabéis que no sé dónde puedo tener. A ver, estoy echando una mirada aquí porque tengo igual material, pero al parecer no tengo de ese tipo. profe, ¿y si le busco el ejercicio de... ¿Podría ayudar a resolverlo? ¿Acaso puedo? No, tal vez sí, tal vez no, uno nunca sabe, ¿cierto? Sí. Eso es lo lindo de la matemática. Ya, ¿pero lo estoy mandando? Lo estoy buscando. Eh, mm, ya, a ver. Mientras tanto, le propongo yo un problema. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora tenemos aquí hoy día? Ya, quedan 20 minutos. Le propongo un problema yo mientras tanto, ¿no? Que igual aquí un problema de optimización, ya que estáis con la optimización, encuentro un problema de optimización que les voy a colocar. ¿Ah? Ya, aquí. Se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica con tapa de 1 litro de capacidad. ¿Cuáles deben ser sus dimensiones para que se utilice el mínimo posible de metal? ¿El problema no? Sí, profe, dele nomás. Ya. ¿Cómo que dele nomás? Ustedes, po. Ya, 3 minutos para que comiencen. Inténtenlo, tienen que tratar de, tratar de, tratar de hacer algo, a ver si se tuvieran que enfrentar a ese problema. La prueba es mañana, por ejemplo, y aquí hay un problema de optimización, tal vez, que podría salir en la prueba, por ejemplo. Tendrían suerte si es que sale un problema así. ¿Qué harían ustedes? Imagínate si está ya un día de la prueba, a horas de la prueba, ya tenéis que estar preparados para algo así. A ver, vamos. ¿Cómo lo harían ustedes? 3 minutos para que lo piensen, 4 minutos.
Ya. ¿Se le ocurrió alguna estrategia? ¿Cómo podríamos partir haciendo ese problema? Señores, señoras, ¿qué es lo primero que tendríamos que imaginar para poder hacer ese problema? El área del cilindro. Primero tendríamos que dibujar un cilindro. Mira, aquí lo traje. Ahí está el cilindro. ¿Cierto? Luego de conocer el cilindro, ¿en qué tendríamos que pensar? Tú dijiste el área del cilindro. El área del cilindro es igual a ¿cuánto? Esta área ya debe ser conocida, ¿no? El área del cilindro, ¿alguien sabe? 2pi por r por altura más 2pi por r al cuadrado. 2pi por r por altura más 2pi por r al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto será el volumen? ¿Cuánto es el volumen de un cilindro? Pi por el radio al cuadrado más la altura. O sea, por la altura. El radio al cuadrado por la altura, exacto. Bien. ¿Ya? Eso, con eso comenzamos, ¿cierto? Eso es lo primero. Que ahí tenemos, ahí, bueno, si bien es cierto, no es lo que tú específicamente, igual estamos relacionando de cierta forma el volumen con el área, ¿cierto? Para que nos pueda entregar alguna información. ¿Qué otra cosa podríamos hacer aquí? ¿Me entregan alguna restricción, por ejemplo? La capacidad debe ser de 1 litro. La capacidad del volumen es de 1 litro, ¿cierto? Entonces aquí nosotros podríamos colocar como dato adicional, ¿cierto? Que eso va a ser igual a 1 litro. Ya, igual a 1 le vamos a colocar, ¿ya? Ok. Dice, ¿cuáles deben ser sus dimensiones para que se utilice el mínimo posible de metal? Queremos fabricar una lata, por lo tanto, nuestro foco va a estar en el área o en el volumen. ¿Dónde va a estar nuestro foco? ¿En el área o en el volumen? En el volumen se supone. ¿Por qué en el volumen y no en el área? ¿O por qué en el área y no en el volumen? Yo digo que es en el área, ¿Y por qué en el ¿Qué? área? porque es como el material de toda la lata. ¿Y por qué el volumen? Porque el volumen mide cantidad, pero de lo que está dentro. Sebastián, gracias. Yo pensaba que hay que ver, o sea, que se cumpla que lo de adentro sea suficiente y después se rueda simplemente con el otro. O sea, así lo pensé. Ya. Bueno, Nico tiene razón porque dice que se pretende fabricar una lata de conserva cilíndrica con tapa. O sea, acuérdense, por ejemplo, los tarros de atún. Sácale el atún de adentro y fíjate en el tarro. Eso es lo que tenéis que calcularle, lo que tiene que ser mínimo, las dimensiones mínimas para poder, ¿cierto?, utilizar el menor posible metal. Entonces lo que vamos a tener que optimizar en este caso es el área, ¿sí? Bien, ¿cómo se relaciona el área y el volumen? ¿Cómo se relaciona el área y el volumen? ¿A través de qué se relaciona el área con el volumen? De la altura y el radio. Tiene dos formas de relacionarse, ¿cierto? Entonces yo podría decir, despejar una de las dos. En este caso, yo preferiría decir que h es igual a 1 dividido en r cuadrado.
¿Por qué decidí despejar la H? Porque está mucho más fácil hacerlo. Lo despejaste, ¿sí? ¿Hasta ese punto vamos bien o no? Sí. Sí, No sé qué vamos a encontrar. Lo que vamos a hacer es, ahora, por ejemplo, dejar el área, lo vamos a intentar dejar solamente en términos del radio. ¿Cachai? Entonces ya vamos a quitarle dos variables. Ese era nuestro fin en todo caso. Vamos a tratar de quitarle dos variables, ya, para que podamos optimizar y derivar en función de una variable solamente. ¿Ya? Entonces aquí 2pi por r por h, pero h es 1 sobre pi r cuadrado, ¿no? Más 2pi por r cuadrado. Aquí yo puedo... ¿está bien o no lo que hice? sí. Entonces aquí yo podría Y se simplificar estas puede cosas. simplificar. Eso, ¿cierto? ¿Y cuánto queda? Va a quedar 2 partido por r más 2 pi r cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien o no? Bien, entonces ahí encontramos, por ejemplo, una expresión para el área. Bien. Ya, luego de que tenemos una expresión para el área, ya, tenemos una expresión para el área, ¿qué tendríamos que hacer? Cuando ya tenemos la expresión, ¿qué podríamos hacer ahora? Porque hicimos toda esa cosa, ¿para qué? Luego, derivamos. A de R. Ya, entonces, la derivada de A va a ser ¿cuánto? Ya, derivemos por favor esa expresión. 2 partido en R más 2pi R cuadrado. Vamos, ¿cuánto me queda? Un minuto para que hagan esa derivada. No pueden no hacer esta derivada, ustedes pueden, vamos. 2 minutos para que la hagan. ¿La tienen o falta todavía? ¿La tienen o no?
A ver, vamos a derivar por partes. Sería, bueno, esto lo voy a escribir como 2r a la menos 1, más, esto es lo que quiero derivar, más 2pi r cuadrado, es lo que quiero derivar. Entonces, esto me va a quedar menos 2 por r elevado a menos 2, más 2 por 2 va a ser 4pi r, 4pi r. Entonces, la derivada de a va a ser igual a menos 2 partido en r cuadrado más 4pi r. Bien, derivamos para igualar a 0 y obtener los puntos críticos. Vamos, despejar r. ¿Cómo despejamos r? 4pi r va a ser igual a 2 partido en r cuadrado, ¿no? Como sabemos que el radio tendría que ser distinto de 0, ¿cierto? Para que esto funcionara, el radio tiene que ser distinto de 0. Entonces, aquí no se va a indefinir, podemos pasar multiplicando. 4pi r cubo igual a 2, y voy a obtener el r cubo igual a 2 partido en 4pi. Voy a continuar aquí, por lo tanto, r va a ser igual a la raíz cúbica de 2 partido en 4pi. ¿Ya? Y esto es un punto crítico. Bien. Luego de que tenemos el punto crítico, ¿qué se nos ocurre que podríamos hacer luego de tener el punto crítico? Bueno, ahí podríamos simplificar, ¿no? Quedaría un medio. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer? Luego de encontrar el punto crítico. ¿De qué nos sirve encontrar ese punto crítico? Puede ser un máximo o un mínimo, ¿no? Entonces, ese va a ser un máximo o un mínimo, por un lado, pero vamos a saber si va a ser un máximo o un mínimo. Si esto es cóncavo hacia arriba o si esto es cóncavo hacia abajo, nosotros vamos a poder decir, ah, el anterior es un mínimo o el anterior es un máximo. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo obtenemos ese? Lo obtenemos con la segunda derivada del punto crítico que sea mayor que 0, o la segunda derivada del punto crítico menor que 0. Si es mayor que 0, entonces va a ser un mínimo. Si es menor que 0, va a ser un máximo. ¿Sí? Entonces ahí utilizamos ese concepto y volvemos a derivar. Entonces, esta es la derivada de... No. Tenemos a derivado. ¿Cuánto es a derivado? Menos 2 partido por r cuadrado más 4pi r. ¿Sí? Ese es a derivado. Y ahora necesitamos encontrar la segunda derivada. ¿Fue claro lo que yo dije aquí o no? Esto. Hasta este punto vamos entendiendo lo que estamos haciendo, ¿no, chiquillos? Eduardo, Sebastián, Nico, Diego, Pablo, Miguel, Noa, Catalina. Sí, profe. Sí, sí, profe. Ya. Perfecto. Voy a borrar esto. Ya. Entonces vamos a hacer la segunda derivada. Vamos a derivar a. Entonces voy a derivar ese. Ese lo puedo escribir como menos 2r elevado a menos 2. Y lo quiero derivar. Y también quiero derivar el 4pi r. También lo quiero derivar. Y esto me va a quedar 4r más 4pi. ¿Sí? Y esto es lo que me va a quedar la segunda derivada. Ahora vamos a evaluar. Aquí voy a escribir la segunda derivada. 4r más 4pi. ¿Ya? Entonces, ahora
Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es reemplazar. Si, ¿cómo se llama? Si, ¿qué queríamos reemplazar? El punto crítico. Si R es igual a la raíz cúbica de 1 partido en 2pi, entonces la segunda evaluada en, este es el R0, vamos a ponerle. El R0 va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 4 por la raíz cúbica de 1 partido en 2pi, ¿cierto? Más 4pi. Bueno, esto va a tener un valor numérico, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, eso va a ser mayor que 0. Esto es lo que me interesa a mí, saber, si estuviéramos buscando el punto de inflexión, ahí tendríamos que encontrar este punto, tal vez. ¿Cierto? En este caso no me interesa saber que es mayor que 0. Como es mayor que 0, eso significa que este punto crítico, SR, es un mínimo. R es un mínimo. Entonces aquí podemos concluir que por lo tanto, R igual a la raíz cúbica de... ¿Qué pesa? ¿Qué? Pues, por favor. Bueno, De 1 dividido en 2pi, ¿cierto? R igual a la raíz cúbica de 1 partido en 2pi es... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Ahí qué encontramos? Sería el radio de El del radio cilindro. del cilindro. Para que se utilice lo mínimo posible. El cilindro, exactamente. Ese sería el radio del cilindro que minimiza en este caso. La cantidad de acero. Bien. Chiquillos, ¿qué tal? ¿Es claro lo que hicimos o no? Usamos los criterios de la derivada para usar y para optimizar en realidad. O para optimizar, maximizar o minimizar. ¿Sí? ¿Fue claro lo que hicimos o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, ojalá que mañana aparezca un problema como estos. Les deseo bien. Porque ya lo tienen, más o menos ya cacharon cómo trabajarlo, ¿vale? Bien, voy a detener la grabación. La grabación va a